Bien amigos, 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos nuestros oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y también a través de redes sociales Frecuencia Deportiva Andahuaylas, Facebook, YouTube. Presentamos la edición que corresponde al día de hoy, jueves 21 de marzo del año 2024. Hoy estaremos con información importante como siempre a nivel nacional, internacional, regional y local. En temas internacionales estaremos dando a conocer el fixture completo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores que ya se dio a conocer de los 4 equipos peruanos que participarán en estos 2 torneos que comenzará en abril. Los primeros días de abril comienzan los partidos, exactamente el martes 2 de abril. Comenzarán los partidos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, donde recordemos que la Copa Sudamericana jugará César Vallejo de Trujillo y Deportivo Garcilaso del Cusco, mientras que la Copa Libertadores jugará Universitario y Alianza Lima, partidos súper difíciles que serán 6 fechas, 3 partidos de local, 3 partidos de visita. En lo que es otra información también importante es el tema de la selección, porque el día de mañana, viernes, la selección jugará su primer partido bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, quien jugará frente a la selección de Nicaragua, un partido con un equipo aparentemente débil, un equipo que no exigirá mucho, pero va a ser importante cuál será el funcionamiento y a qué jugadores elegirá Jorge Fossati para esta primera experiencia como entrenador. Luego habrá otro partido el martes frente a la selección de República Dominicana y veremos también qué oportunidades tendrán los 29 jugadores convocados. Ya están trabajando todos los jugadores en forma completa. Ayer hizo su último entrenamiento en La Videna, hoy hará ya el reconocimiento y el último entrenamiento en el Estadio Nacional. El partido será mañana 8:30 de la noche. Veremos cuál será el 11, que se está especulando mucho, pero el profesor Fossati dará seguramente la última palabra para elegir a los 11 jugadores que estarán en este compromiso. En lo que es otra información ya de la Liga 1, el día de ayer Alianza jugó un partido amistoso frente al equipo de Blooming de Bolivia, donde el equipo de Alianza le ganó 1-0. No hemos visto el compromiso, pero hemos estado viendo resúmenes donde Alianza no jugó bien. Muchos errores en los servicios, el equipo hizo un cambio en el sistema defensivo, jugó con 4 atrás y la dirigencia de Alianza y el comando técnico pactó este partido para que los jugadores tengan fútbol, tengan actividad, porque recién el día jueves como hoy, el próximo jueves 28, se jugará el partido de la fecha 9, precisamente Alianza jugará frente a los Chancas de Andahuaylas el día jueves 8 de la noche en el Estadio Nacional. Tenemos también algunas informaciones de la Liga 1, donde algunos equipos siguen contratando jugadores, como es el caso de Alianza Atlético, que contrató a Deza. También Minsun Quina, defensa central, jugará en Huancayo. Y atención, Guillermo Salas muy cerca, parece que hoy se confirma la contratación como nuevo director técnico de César Vallejo. Guillermo El Memo Salas estará asumiendo esta conducción para Vallejo en la Copa Sudamericana y también en el campeonato local. Y reiteraremos la fecha número 9 de lo que es el fútbol profesional, que comenzará, repetimos, el jueves 28 con 2 partidos. A las 3 de la tarde el jueves jugará Garcilaso frente a Comerciantes Unidos, y en el Estadio Nacional el partido que estamos esperando, 8 de la noche, el próximo jueves como hoy día, Alianza de local frente a los Chancas C&C de Andahuaylas. Todavía las entradas el Club Alianza no ha puesto a disposición, posiblemente hoy más están enfocados en poder vender los paquetes o los abonos para todos los partidos de la Copa Libertadores, que son 3 de local, que jugará Alianza a partir de abril. Y en horas de la tarde o en las próximas horas debe darse a conocer el costo de las entradas para el partido frente a los Chancas y también si es que va a haber una tribuna asignada para los hinchas de los Chancas que estarán asistiendo al estadio el día jueves 28 como hoy. Y en cuanto al equipo de los Chancas, atención, los Chancas sigue entrenando, hoy estará trabajando a partir de las 9 de la mañana, estará entrenando en Talavera, su entrenamiento que corresponde a hoy jueves, y ya el profesor Bacelar debe estar más o menos viendo cuál será el equipo que presentará frente al equipo de Alianza. Recordemos que Ferreira no estará en el equipo por el tema de la tarjeta roja, tiene una fecha mínimo de suspensión, y ver también si Marlon Ruiz Díaz volverá al equipo después de una fecha de suspensión por el tema también de la expulsión allá en Trujillo, en la fecha anterior, y ver también quién será el delantero. Seguirá insistiendo con Murialdo
o podría tener posibilidades Gonzalo Sánchez en el equipo. Y también en el medio campo, si va a arrancar Diego Carabaño o será Ademar Robles el que esté en el equipo titular para el próximo jueves. Hay bastante tiempo. En el caso del preparador físico, hasta el momento no hay ninguna novedad. Creo que la dirigencia se está demorando mucho. Esto debió hacerse un cambio bastante rápido para que el equipo continúe con su preparación física. Está asumiendo el profesor Linares esa función porque ya no está el preparador físico Juan Carlos Vargas. Así que la dirigencia no sabemos cuándo estará anunciando el nombre del nuevo preparador físico y también del jefe de equipo, que tiene un trabajo importante en cada equipo del fútbol profesional. Así que esperaremos que suceda en estos próximos días. Hoy también estaremos con la Liga 2, que recordemos que comenzará también en abril. En abril comienza ya en los dos grupos, en la Liga 2, que son 18 equipos en dos grupos, Grupo A, Grupo B o Grupo Norte, Grupo Sur. Y, atención, el fútbol femenino. El fútbol femenino comenzará también su primera fecha mañana viernes. Mañana viernes, el sábado y el domingo se jugarán los partidos, que son 6. Participan 13 equipos en esta liga del fútbol femenino, con equipos también de provincias. Y la Universidad San Antonio Abad del Cusco clasificó y jugará esta primera división del fútbol femenino. Daremos a conocer el fixture correspondiente. En lo que es la Copa Perú, también estaremos con la Copa Perú del distrito de Andahuaylas, que se jugó el fin de semana, la tercera fecha, y tenemos también la programación de la cuarta fecha. Atención, que comenzará o se jugará este sábado. El sábado en su totalidad se jugarán los partidos de la Copa Perú de la Liga Distrital de Andahuaylas desde las 8 de la mañana. En el Estadio Joyahuacho de San Jerónimo son 5 partidos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Antes de continuar con nuestros auspiciadores, tenemos algunos comentarios de nuestros seguidores. Gracias a Elmer Emerson, dice, saludos desde la capital. Juan Guamaní, buenos días, profesor, saludos desde San Juan del Lurigancho. ¿Qué novedades para hoy de los Chancas? Frank A.S. dice, profe, se le viene partidos complicados a los Chancas, Alianza, Melgar, Huancayo, Vallejo, Sullana. Si no gana estos partidos estaríamos peleando últimos lugares, es verdad. Viene partido difícil que ya estaremos analizando del equipo de los Chancas, sobre todo los dos siguientes. El jueves 28 frente a Alianza en Lima, luego de local frente a Melgar, que podría ser el 6, el 5, el 6 o el 7 de abril. Luego viajará para jugar con UTC allá en Cajabamba, luego regresar para jugar con Huancayo, luego jugar su partido frente a Garcilaso en Cusco, luego con Cusco Fútbol Club en Andahuaylas. Son los próximos partidos del equipo de los Chancas. Estamos saliendo gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Tortas Rodas, pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVS King, lineales, Sonlink y Womber. Servicio técnico y repuestos originales en Bayaj, TVS y otras marcas. Dirección de Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, celular 9839-46887. Mecánica de Motos Romero. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca Urólogo. Teléfono WhatsApp, celular 947-351339. Dr. Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino. También gracias a Luminarias Eléctricas Vriana. Luminarias Eléctricas Vriana, venta de productos de electricidad, tomacorrientes, interruptores, focos, LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén Dosmi y Pardo. Luminarias Eléctricas Vriana también realiza servicios eléctricos domiciliarios, residenciales e industriales. Repetimos la dirección, Avenida Perú 680. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo monstrito, alitas BBQ y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Balinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono para pedidos al 955-767606.
Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Avenida Marinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, teléfono celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel, habitaciones amplias con baño privado, wifi, Netflix, televisión con cable. Te esperan. Disfruta de nuestra cafetería cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú, 665, reservaciones al teléfono celular WhatsApp 983-668864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. También en Farmacia Cristo Rey funciona el agente Interbank para cualquier operación, retiros, depósitos, cobranza de remesas, pago de servicios, pago a universidades e institutos y depósito a muchísimas empresas. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, agente Interbank. También les recuerdo a Farmacia Cristo Rey que todavía quedan camisetas originales de los Chancas en todas las tallas para que puedan adquirir. También hacemos envíos a Lima para el partido frente a Alianza, que será el próximo jueves. También recordarle Adelante. a toda la gente que le gusta el ciclismo que nuestros amigos de Sumac Bikes están están sorteando 2 paseos guiados en bicicleta, así que para participar vayan a su Instagram, los encuentran como Sumac Bikes, o si no pueden ir a nuestro Facebook, ahí está el link de las instrucciones de cómo participar para este sorteo de 2 paseos guiados en bicicleta con Sumac Bikes. Vayan a nuestro Facebook y participen de ese sorteo. Bien, amigos, vamos con la información ya de lo que es la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Recordar que los equipos en la Copa Sudamericana, equipos peruanos, son 2. El equipo de Vallejo, que está en el Grupo A, juntamente con Defensa y Justicia de Argentina, Independiente Medellín de Colombia y Always Ready de Bolivia y Universidad César Vallejo de Perú. Y el otro equipo es el Deportivo Garcilaso, que está en el Grupo G, que jugará frente al Lanús de Argentina, Metropolitanos de Venezuela, Cuiabá de Brasil y Deportivo Garcilaso. Precisamente tenemos el fixture de estos equipos de la Copa Sudamericana. Empezarán a jugar el martes 2 de abril. Atención, el martes 2 de abril, ya falta menos de 2 semanas, donde el equipo de Vallejo a las 9 de la noche jugará en Trujillo frente a Defensa y Justicia. El jueves 4 en Cusco, el jueves 4 de abril, el Deportivo Garcilaso debuta en la Copa Sudamericana a las 5 de la tarde frente a Metropolitanos. Primera fecha de los equipos peruanos. Segunda fecha se jugará miércoles 10 de abril, 9 de la noche allá en Colombia. Independiente Medellín recibe a Vallejo. Y el jueves 11 de abril, segunda fecha, en Argentina, 5 de la tarde, Lanús recibe a Deportivo Garcilaso. Tercera fecha, jueves 25 de abril, 7 de la noche, en Bolivia, allá en la ciudad del Alto, una ciudad que está a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Always Ready jugará de local frente a César Vallejo. Tercera fecha, jueves 25. Mientras que Garcilaso jugará el martes 23, su tercera fecha en Cusco, 7 de la noche, frente al Deportivo Cuiabá de Brasil. Cuarta fecha, martes 7 de mayo, ya en mayo, 7 de la noche, Vallejo jugará en Trujillo frente a Independiente Medellín. Y el jueves 9 de mayo, 9 de la noche en Cusco, Deportivo Garcilaso recibe al Lanús de Argentina. Quinta fecha, miércoles 15 de mayo, allá en Brasil, 7 de la noche, jugará Cuiabá frente a Garcilaso. Y el miércoles 15 a las 9 de la noche en Trujillo, César Vallejo recibe al Always Ready. Penúltima fecha y la última, donde veremos si los 2 equipos peruanos logran clasificar en la Copa Sudamericana, se jugará el miércoles 29, ambos partidos. Miércoles 29 de mayo, 5 de la tarde, jugará en Venezuela, Metropolitano frente a Garcilaso. Y en Argentina, a las 7 de la noche, el miércoles 29 de mayo, Defensa y Justicia frente a César Vallejo. Los equipos peruanos tendrán que jugar en forma paralela el Campeonato Nacional de la Liga 1 y también estos partidos de la Copa Sudamericana. Tendrán que jugar, viajar y tener un buen plantel, porque de todas maneras en estos partidos intensos va a haber jugadores sentidos, lesionados,
y eso también va a hacer de que físicamente los jugadores tendrán un desgaste. Mientras que en lo que es la Copa Libertadores vamos ya al fixture de los dos equipos, tanto Universitario como Alianza, que recordemos que en el grupo A está Alianza, juntamente con Fluminense, Cerro Porteño, Colo-Colo y Alianza, grupo A. El equipo de Universitario está en el grupo D, Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, Junior de Colombia, Universitario de Perú y Botafogo de Brasil. Son los grupos de ambos equipos. Comenzarán a jugar el martes 2 de abril. El martes 2 de abril jugará en la primera fecha Universitario, 9 de la noche en el Estadio Monumental frente a la Liga Deportiva Universitaria. Creo que es clave para que en este partido Universitario salga a ganar y se quede con los 3 puntos, porque LDU es uno de los favoritos en este grupo. Recordemos que es el último campeón de la Copa Sudamericana. Mientras que Alianza debutará en la Copa Libertadores el miércoles 3 de abril. Falta menos de 2 semanas, 7:30 de la noche en el Estadio de Alianza, Alianza de local frente a Fluminense, último campeón de la Copa Libertadores. Partido difícil, rival difícil. Veremos cómo encarar a Alianza. No está funcionando todavía sus contrataciones y en 2 semanas no sabemos si podrá mejorar. Segunda fecha, martes 9 de abril jugará en Colombia Junior frente a Universitario. El miércoles 10, segunda fecha, Alianza viajará hasta Paraguay para jugar con Cerro Porteño. En la fecha 3, martes 23 de abril, Colo-Colo en Chile recibe a Alianza. Miércoles 24, 5 de la tarde, en Brasil, Botafogo recibe a Universitario. Tercera fecha. Cuarta fecha, martes 7 de mayo. En mayo jugará Universitario en Lima frente a Junior. El miércoles 8 de mayo, Alianza jugará de local frente a Cerro Porteño. Quinta fecha se juega el miércoles 15 de mayo. 7 de la noche, Alianza jugará en Lima frente a Colo-Colo. Último partido de local. Jueves 16, Universitario también jugará su último partido de local frente a Botafogo. Y en la sexta fecha, que será la última, donde se define la ubicación final de los 4 equipos en los grupos, el martes 28, allá en Quito, Ecuador, LDU de local frente a Universitario. Y el miércoles 29, 7:30 de la noche, allá en Brasil, Fluminense frente a Alianza Lima. En el caso de Alianza, creo que en el grupo, favorito es Fluminense. Tendrá que luchar con Cerro Porteño, con Colo-Colo, la posibilidad de quedar segundo. En el peor de los casos, tercero, porque el tercero todavía tiene opción en la Copa Sudamericana. El cuarto en la tabla queda eliminado. Mientras que en el caso de Universitario, su grupo también está bastante peleado. LDU, que es uno de los mejores equipos de Ecuador y actual campeón de la Copa Sudamericana, jugando en la altura de Quito, siempre es favorito. Junior, que también está en los primeros lugares allá en Colombia. Botafogo, que es un equipo que de repente no está en los primeros lugares del fútbol brasilero, pero todo equipo brasilero en torneos internacionales siempre marca la diferencia. Universitario mínimo tendrá que ganar sus partidos de local y buscar arrancar algún punto de visita para tener posibilidad. Lo sabremos fecha a fecha en lo que es la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En lo que es la selección, atención, estamos ya a un poco más de 24 horas del partido que se jugará mañana. Mañana se juega el partido en el Estadio de Alianza. Todavía no sabe exactamente cuántas entradas se han vendido. Se han puesto en combo para los 2 partidos de la selección y hoy seguramente ya tendremos una información más real de saber cuántas entradas se han vendido para el partido de mañana, 8:30 de la noche. Perú jugará frente a Nicaragua. Primera experiencia, primera presentación como director técnico de Jorge Fossati, quien ayer trabajó en la Videna, el último trabajo. Hoy harán el entrenamiento en el Estadio Nacional para ya definir el 11 titular que saldrá posiblemente con Gales en el arco, en la defensa con Aldo Corso, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Luis Advíncula por derecha, Marco López por izquierda como volantes marcadores. En el medio campo como marca estaría Wilder Cartagena, acompañado con Sergio Peña, que es un jugador mixto, Piero Quispe como volante un poco ofensivo, Joao Grimaldo por derecha y Gianluca Lapadula como centro delantero. También hay otra posibilidad que juegue con 2 extremos, con Joao Grimaldo y con Brian Reina. Todo esto ya estará definiendo hoy el director técnico Jorge Fossati para poder ya trabajar ese equipo, hacer el último entrenamiento y concentrar para el día de mañana. Mañana será 8:30, será televisado por Movistar TV, también va a trabajar o va a transmitir, creo que es ATV y otros canales en señal abierta. Veremos cuál será la presentación de Perú frente a Nicaragua, que es un equipo no tan exigente. En Centroamérica no es uno de los mejores. Podríamos indicar que está en el segundo grupo. Los equipos, las selecciones más fuertes de la CONCACAF, lógicamente es México,
Canadá o Estados Unidos, Costa Rica, que jugó mundiales, y otros equipos. Y veremos qué pasa. Y la siguiente fecha de este partido amistoso será el martes 26, allá en el Estadio Monumental, donde Perú jugará frente al equipo de República Dominicana. Y también hará cambios, viendo cómo funcionan los jugadores, cómo es el equipo que pondrá mañana. Posiblemente hará algunos cambios para el partido del día martes. Parece que va a insistir con la línea de 3, pero eso también tiene que trabajar mucho, tiene que haber mucha coordinación para que este sistema pueda resultar. Vamos con algunos comentarios ya antes de ir a la pausa, Andrea, o si no, nos vamos a la pausa y leemos los comentarios mientras la radio está en sintonía. Luego estaremos ya con lo que es la Liga 1, que recordemos que este fin de semana no hay partidos oficiales. Hay muchos equipos que están haciendo partidos amistosos, como es el caso de Universitario, Alianza, que hizo su partido ayer. También el equipo de Comerciantes Unidos hará dos encuentros, con el ADA de Jaén y también con el Juan Pablo II, este sábado y domingo partidos amistosos, la UJO con San Martín y otros equipos también que estarán jugando este fin de semana para darle actividad a sus jugadores y quedar ya listos, preparados para los partidos que se vienen en la fecha número 9, que comenzará el jueves 28, viernes, sábado y domingo, partidos que corresponden a la fecha número 9. Así que estaremos atentos y también volviendo, estaremos ya con los Chancas, que continúa su preparación. Hay declaraciones de Fernando Chappell, que se dio a conocer, donde está acusando que Garcilaso, incluso los Chancas, habría tenido algún favorecimiento para alcanzar la Liga 1 en la temporada 2023. Y eso estaremos tocando. Y reiterar que el equipo de los Chancas entrenará hoy de 9 a 11 en Talavera. También los seguidores están solicitando que los Chancas entrenen en el Estadio de los Chancas. Creo que ahora que ya no hay mucha lluvia, podría solicitar para que conozcan al detalle la cancha del Estadio de los Chancas y que pueda tener alguna ventaja con los rivales, porque todos los equipos de todas maneras tienen que trabajar siquiera 2 o 3 veces a la semana antes del partido oficial, que será todavía frente a Melgar, posiblemente el 5, el 6 o el 7 de abril, después de la fecha número 9. Todavía no ha salido la programación, posiblemente hoy o mañana pueda ya darse a conocer la programación de la fecha 10, donde recordemos que los Chancas jugará de local frente a Melgar de Arequipa. Vamos a la pausa con Juan Carlos en estudios y regresamos con lo que es Liga 1. También tenemos la programación del fútbol femenino, Liga 2 y la Copa Perú, sobre todo del distrito de Andahuaylas. Adelante, estudios, con la pausa, mientras vamos con Andrea, algunos comentarios de nuestros seguidores. Fabrit Música nos dice saludos desde la chamba. Juan Capeceros, profe, buenos días. Un saludo desde Cusco. ¿Sabes si están haciendo trabajos en el estadio? Solo trabajos de mantenimiento que han estado haciendo. Todavía no hay trabajos importantes en el tema de la Tribuna Sur. Se dice que está listo el expediente, pero todavía no han indicado cuándo estarían comenzando. Se dice que hay un poco presupuesto para este año y que el presupuesto mayor sería a partir del año 2025. Eso también nos parece inoportuno. Debieron optimizar o agilizar el tema del presupuesto para que este año se empiece con la Tribuna Sur para ampliar la capacidad del Estadio de los Chancas. Tino Torres Palomino dice, últimamente a Alianza le toca grupos con equipos millonarios. ¿Qué tal suerte de Alianza? Roland Crisóstomo, los Chancas deben entrenar en el Estadio de los Chancas más seguido a partir de mediodía para aclimatarse a las jugadas contra el viento, hacer jugadas preparadas. En Talavera el clima es otro, dice. Sí, es verdad, Talavera tiene otro clima, es un poquito más cálido, menos frío, menos viento. Y en el Estadio de los Chancas, sobre todo el segundo tiempo, siempre se siente, ahora que ya está pasando el verano en todo el hemisferio sur, ya vendrá la temporada de frío, donde también se siente, sobre todo en los segundos tiempos. Así es, recordarles que Sumac Bikes, nuestro auspiciador, está sorteando 2 paseos guiados en bicicleta. El miércoles 27 de marzo va a ser el sorteo. El próximo miércoles, por nuestro programa, por esta transmisión, vamos a sortear los 2 paseos guiados en bicicleta por Sumac Bikes. Para participar solo tienen que ir a su Instagram, los encuentran como Sumac Bikes, ahí están las instrucciones en el último post. O si no, pueden ir a nuestro Facebook, que también anoche compartimos el link a ese post de Instagram para que puedan participar del sorteo. Y también cualquier información adicional llamando a Sumac Bikes al teléfono 944-310532. Repetimos, 944-310532 o en el Jirón Ramón Castillo 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas. Bien, vamos a esperar que se contacte o que termine la publicidad de la radio en Radio Andahuaylas 106.5 para ir ya de lleno a lo que es la Liga 1 y también los Chancas. Muchos seguidores quieren que hablemos los Chancas, pero en los Chancas no hay mucha información. Todavía no se sabe quién será el reemplazante
del profesor Juan Carlos Vargas como preparador físico. Se están demorando. Esto se anunció todavía desde el día lunes, ya estamos jueves, son ya 4 días, no hay ninguna novedad, tampoco el nuevo jefe de equipo. Es posible que la dirigencia de los Chancas esté contratando a un preparador físico que estaría asumiendo ya su trabajo cuando el equipo llegue a Lima. El equipo debe estar viajando el 26 en horas de la noche hasta Ayacucho, el 27, un día antes del partido, es decir, el próximo miércoles, viajar de Ayacucho a Lima en horas de la mañana vía aérea y llegar a Lima más o menos a las 8 o 9 de la mañana para concentrar para el partido que será en horas de la noche el día jueves. Es posible que ya el preparador físico esté esperando en Lima mientras está asumiendo esa función Omar Linares, quien en coordinación también con el profesor Basalar están haciendo los trabajos en Talavera. Y hoy, repetimos, entrenarán en unos minutos a las 9 a 11 en el estadio de Talavera. Son ya exactamente, vamos a ver, 8 de la mañana con 34 minutos. Ya estamos de vuelta en la radio también. Ya estamos de vuelta con Radio Andahuaylas, gracias a Juan Carlos en estudios. Roland Crisóstomo dice, Chancas también debería tener un amistoso con Defensores José María Arguedas, que le faltan 2 semanas para que llegue al partido con Alianza. Sí, eso hemos sugerido. Falta una semana nomás para el Ya falta exactamente una semana. Hoy estamos jueves 21, falta exactamente 7 días para el partido frente a Alianza. Este fin de semana, de repente, para el sábado o el domingo, la dirigencia de los Chancas o el profesor Juan Carlos Basalar, en coordinación con los dirigentes que están acá en Andahuaylas, puedan pactar un partido amistoso, que sería sumamente importante, para probar el equipo titular que jugará frente a Alianza, donde recordemos que Sotillo será titular en el arco, porque Ferrer está suspendido, ver también si volverá Marlon Ruiz Díaz después de una fecha de suspensión, también conocer quién tendrá la confianza. Será Ademar Robles o Diego Carabaño como volante ofensivo. Y también adelante, si va a seguir Takeuchi Manzaneda o de repente Gonzalo Sánchez podría jugar desde el minuto inicial o de repente Alan Murialdo. Eso lo debe definir el profesor Basalar y sería bueno que este sábado o si no el domingo podría jugarse un partido en el Estadio de los Chancas de repente con entradas simbólicas. De alguna forma el público estaría apoyando para ver ese partido de preparación, partido amistoso con un equipo de la Copa Perú que podría ser el Defensor José María Arguedas, que está con muy buen plantel, está ganando sus partidos en la Liga Digital de Andahuaylas y es cuestión de conversar, es cuestión de ponerse de acuerdo y si es que esto se da, estaremos anunciando en las próximas ediciones o de repente en horas de la noche. Bien, ahora sí vamos, atención, a lo que es ya la Liga 1. Liga 1, que recordemos que esta semana no hay partidos, se jugó la fecha número 8 hasta el día sábado pasado y la tabla, solo para recordar y ya ver qué pasará en esta fecha 9. Después de la fecha 8 ha quedado primero Universitario con 20 puntos, segundo Cristal con 19, ojo, solo un punto de diferencia. Un poco más abajo, Cinciano tercero con 16, cuarto Huancayo con 14, quinto Comerciantes Unidos con 14. Este equipo de Comerciantes Unidos, que ha sido el último campeón de la Liga 2, ha aprovechado muy bien sus partidos de local y también ha ganado de visita, le ganó a Manucci en el mismo Trujillo. Y por eso está prácticamente en el cuarto lugar, está a 6 puntos del puntero, 14 puntos para Comerciantes Unidos. Además, ellos indican que no están jugando en su ciudad local, es decir, en Cutervo. Están jugando en Cajabamba, que es otra ciudad del departamento de Cajamarca, y ellos están a la espera de que puedan ya autorizar su estadio con cancha sintética ya en Cutervo, que ya terminaron. Parece que falta solo que la federación pueda inspeccionar y dar el visto bueno para que empiece a jugar ya sus partidos de local en su estadio, en su ciudad de Cutervo. Sexto, Melgar con 13, Melgar con 13, séptimo Alianza con 12, octavo ADT con 11, noveno Cusco con 11, décimo Grau con 10, puesto número 11 Boys con 9, puesto 12 Los Chancas CIC con 9. El equipo andabalino está en el puesto 12 con 9 puntos, puesto 13 UTC con 8, puesto 14 Alianza Atlético con 8, puesto 15 Manucci con 8, puesto 16 Garcilaso con 7, puesto 17 Vallejo con 6 y puesto 18 Unión Comercio con 5. Esa es la tabla hasta la fecha número 8, donde sorprende la ubicación de Vallejo, que está penúltimo, está en la zona de descenso hasta la fecha número 8. Y hablando de Vallejo, hoy podría anunciarse en forma oficial a Guillermo Memo Salas como nuevo director técnico. Incluso se hablaba de que podría ser Saturnino Cardoso, exjugador paraguayo que podría también dirigir. Pero en las últimas horas, el que está con mucha fuerza es Salas. Hoy estaremos atentos a la información de Vallejo sobre el nuevo director técnico. En cuanto a algunas novedades de la Liga 1, también indicar que Jan Deza
jugador con muy buenas condiciones que apareció en las selecciones de menores, quien lamentablemente por situaciones extradeportivas, por indisciplinado, no ha tenido de repente un crecimiento futbolístico para incluso ir al fútbol internacional. Jugará en Alianza Atlético de Sullana. Sullana le dará la última oportunidad para que este jugador pueda de repente mostrar sus condiciones. El año pasado estuvo en la Liga 2, sobre todo en el torneo o en la segunda parte, en el equipo de Huánuco, Yendesa, pero no jugó los últimos partidos porque no iba a entrenar y no estaba físicamente bien. Otra novedad también es de la inclusión de Minson Quina, quien el año pasado estuvo jugando, si no me equivoco, en Garcilaso. Jugará en Sport Huancayo en lo que resta del campeonato, Minson Quina. Y mientras que hay otros jugadores, como en el caso que ya se anunció a Urruti, también a Miguel Cornejo y al jugador Ramos, quienes jugarán en Garcilaso. Mientras que otros equipos todavía no han dado ninguna novedad y parece que en los próximos días podría haber algunos cambios. Ahora sí vamos a lo que es la fecha número 9, que recordemos comenzará en una semana. El próximo jueves habrá 2 partidos. En Cusco, Garcilaso frente a Comerciantes Unidos. Ojo que el equipo de Garcilaso ya tiene que pensar en los partidos también de la Copa Sudamericana. Tiene que más o menos cuidar gente y dar oportunidad a todos. Todos tienen que estar aptos porque en estos partidos seguidos va a jugar prácticamente en una semana 3 partidos. Fines de semana jugará partidos del campeonato de la Liga 1 y a media semana partidos de la Copa Sudamericana y con los viajes respectivos. Así que el jueves Garcilaso a las 3 jugará en Cusco frente a Comerciantes Unidos. Le va a hacer pelea a este equipo de Cutervo. Luego el partido que nos interesa, Estadio Nacional, 8 de la noche el jueves 28 como hoy. Alianza Lima de local frente a los Chancas CIC de Andahuaylas. Partido que ha generado expectativa para todos los hinchas de los Chancas. También los hinchas de Alianza irán a apoyar a su equipo en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional tiene una capacidad de más de 40.000 espectadores y estamos a la expectativa para ver cuándo se pondrán a la venta las entradas, el costo y si habrá una tribuna asignada para los hinchas de los Chancas. El viernes 29 sigue la fecha, 7 de la noche en Cusco. Cusco Fútbol Club recibe a Unión Comercio. El sábado 30 en Sullana, 2:15, Grau frente a Manucci. 4:45 un partidazo, Clásico del Sur en Arequipa. Melgar de Arequipa recibe a Cinciano. Melgar, todavía con Marco Valencia como director técnico. Parece que vendría un director técnico argentino, pero todavía no es oficial. Y si Melgar gana este partido, va a empatar a Cinciano en la tabla. Así que será un partidazo el sábado 4:45 en Arequipa. Luego en Trujillo también otro partido interesante. En Trujillo el sábado 30, 8 de la noche. César Vallejo, posiblemente con su nuevo entrenador, frente a Universitario, actual puntero del campeonato. Partido que se jugará en Trujillo, donde hay mucha expectativa para ver al puntero y sobre todo también a Pablo Guerrero frente a Universitario. Será un partido súper atractivo, donde también estarán atentos los equipos que están cerca en los primeros lugares, como es Cristal, como es Cinciano, como es Huancayo. Partido será el sábado 30, 8 de la noche en Trujillo. El domingo 31, 3 partidos para terminar la fecha número 9. A la 1 de la tarde en Huancayo, Sport Huancayo frente a ADT, 2 equipos de la misma región. 3 de la tarde en el Callao, el domingo 31, Boys frente a Alianza Atlético de Sullana. Y en Cajabamba, 3:30, el último partido de la fecha 9. UTC de Cajamarca frente a Sporting Cristal. Sporting Cristal jugará este partido conociendo lo que pasó ya con Universitario un día antes. Ya sabrá qué pasó con Universitario y si la 1 gana, Cristal podría aprovechar ganando este partido frente a UTC, ponerse en el primer lugar. Esperaremos, esta fecha falta todavía una semana. Ahora sí vamos a lo que es ya los Chancas CIC, equipo que después de su derrota lamentable frente al equipo de Grau del último viernes pasado 1-0, donde el equipo generó muchas ocasiones de gol pero no pudo concretar y perdió 3 puntos importantísimos de local que debió asegurar para mejorar en la tabla, pero ya pasó. Ahora el equipo se está enfocando en el partido frente a Alianza que será en una semana. El equipo entrenará hoy a partir de las 9 de la mañana en Talavera. En Talavera hará su trabajo, su entrenamiento y el día de mañana, no sabemos si en el transcurso de esta semana, todavía tendrá oportunidad de entrenar en los Chancas. Sería bueno, por lo menos unos 2 o 3 veces antes del partido que le toca jugar el local, ya será en abril, entre el 5, 6, 7 frente a Melgar. Ahora lo que el equipo está viendo es su partido frente a Alianza, que será el día jueves 28, 8 de la noche. Tampoco se sabe, como hemos indicado, quién será el reemplazante del preparador físico. No hay nada, ya estamos ya jueves
Veremos si hoy, a través de sus páginas, el equipo de los Chancas puede dar a conocer el nombre. Debe ser un preparador físico con experiencia en la Liga 1, que tenga conocimiento de este campeonato, y también el jefe de equipo. El jefe de equipo es una persona que tiene que ver todo lo que es el equipo, la parte de los contactos para los hoteles, el viaje, los entrenamientos, incluso los días donde los jugadores deben declarar. Es como un puente también con la prensa, con el público en sí, y tampoco tenemos el nombre. Esperaremos qué sucede. En cuanto a estas declaraciones de Fernando Chappell, ex árbitro, que hace más o menos unos 10, 15 años dirigió los partidos de la Liga 1, en estos últimos días ha estado dando declaraciones, incluso con algunos videos que ha estado mostrando, indicando que hay árbitros que han estado comprometidos con recibir dinero para favorecer a los equipos. Incluso se habla de mucho dinero, incluso de 10.000 soles que habría recibido árbitros para favorecer al equipo de Garcilaso para que clasifique a la Copa Sudamericana de este año. Eso está en investigación y lamentablemente la comisión de la federación que tiene que ver este tema de ética y estos casos no tiene de repente la celeridad o de repente no tiene las pruebas suficientes para poder emitir una resolución. Recordemos que hay casos pendientes de hace mucho tiempo. El año pasado la dirigencia de los Chancas presentó también una denuncia contra jugadores que estaban en apuestas, cosas ilícitas, y en la cancha se veía, como el caso de Mario Ceballos, que en su momento recordemos que se tocó en el partido allá en Cutervo, donde en la última jugada hizo un autogol de cabeza, un cabezazo de arriba hacia abajo que hemos visto en las imágenes, y esos partidos no eran televisados, sino imágenes a través de aficionados que habían logrado grabar. En la cámara que estaba del otro sector no se notaba, pero en la cámara o en la filmación de la otra tribuna se notó claramente. La dirigencia presentó la denuncia a la comisión respectiva y hasta ahora no hay nada. Ya son varios meses, ya va a ser un año y no hay ninguna respuesta. También con esta publicación que hizo el comunicado los Chancas el día sábado, indicando que algunos jugadores estarían comprometidos con apuestas ilícitas para perjudicar a los Chancas. Hay poco tiempo, es verdad, y veremos en los próximos días qué dice la comisión respectiva, en este caso de la federación, si es que hay alguna información adicional o se ha logrado identificar de repente a alguien. Incluso ayer se publicó a través de las redes de que una empresa que analiza los partidos ha indicado que no hubo nada anormal en ese partido frente a Grau, que todo fue, digamos, en lo normal. No hubo ningún jugador que haga una jugada adrede en contra. Imagínate que cometa un penal o que salga expulsado en forma intencional, etcétera. Así que este tema habrá que seguir esperando. Vamos con algunos comentarios para ir ya a lo que es también el fútbol de la Liga 2 y el fútbol femenino que se viene su primera fecha el día de mañana. Yunus CC nos dice: pienso que es una mala idea jugar un amistoso con un equipo de Copa Perú porque la diferencia es abismal. Becker Salazar nos dice: tienen que entrenar en el Estadio Los Chancas por la tarde, los jugadores tienen que estar mejor aclimatados y conocer rincón a rincón nuestra cancha. En cuanto al partido amistoso, es un partido para tener fútbol, para tener actividad, porque jugar entre el equipo A y el equipo B, casi ambos se conocen y no sería muy provechoso. Yo estoy de acuerdo que se haga un partido amistoso. Es como Alianza. Ha jugado con un equipo de Bolivia, Blooming, que en su grupo está tercero. No es uno de los mejores equipos de Bolivia, pero ¿para qué? Para dar actividad, y el entrenador puede hacer los cambios, puede hacer algunos experimentos, porque de eso se trata un partido amistoso, para ver quiénes pueden jugar en la defensa, si juega con 3 con 4. Igual en el caso de los Chancas, ver quién podría cubrir de repente en el marcador derecho, si va a seguir siendo Marlon Ruiz Díaz, o jugará Temoche, o jugará Joe Martínez. En el medio campo igual, cómo estará Carabaño, cómo estará Robles, y adelante tendría un delantero titular, porque ha estado utilizando en los primeros partidos a Murialdo. Luego estuvo Ledesma, que lamentablemente quedó lesionado, no podrá jugar, tiene un problema en el pómulo, va a tener que jugar en unas fechas más con un protector. También si va a jugar Takeuchi, que lamentablemente, si no me equivoco, no ha hecho ningún gol hasta el momento. En lo que va, no ha hecho ningún Todavía gol. No tiene ha ningún estado gol. cerca. El año pasado sí, Takeuchi hizo, si no me equivoco, cerca de 16 goles en toda la temporada. Y este año todavía no ha logrado anotar, y eso que tuvo claras oportunidades. Así que un partido amistoso
con cualquier equipo. Es que no tenemos la posibilidad de traer un equipo profesional, todos están en preparación. Podría ser un equipo de la Liga 2, de repente el equipo de Ayacucho Fútbol Club, pero eso se planifica con anticipación, se hacen los contactos con mucho tiempo, y también ver el tema del estadio, de las garantías, el pasaje, etcétera. También podría ser una posibilidad, porque esta fecha era clave. Como había muchos días de para, desde que el equipo jugó su partido el día viernes, es casi 2 semanas, 13 días exactamente, porque el partido con Grau fue el viernes y el siguiente partido de los Chancas será todavía el próximo jueves 28. De repente se pudo hacer un contacto con Ayacucho Fútbol Club, que está preparándose para participar en la Liga 2, que a propósito comenzará también los primeros días de abril. Ya veremos si es que la dirigencia anuncia algún partido amistoso o solo jugarán entre sí. Así es, a ver, somos más de 160 conectados, en YouTube somos casi 30. Como siempre, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, es gratis, y a nuestro canal de Facebook que le den like, que le den seguir, que también es gratis. Recordarles que estamos, Sumac Bikes está sorteando 2 paseos guiados en bicicleta. El sorteo va a ser el próximo miércoles 27 de marzo a través de nuestro programa. A todos los que les guste el ciclismo, vayan a participar por esos 2 paseos guiados en bicicleta. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones que están en el Instagram de Sumac Bikes, o pueden ir a nuestro Facebook y ahí en la última publicación de anoche van a encontrar la información de cómo participar en el sorteo. Así es. También no se olviden, cualquier información adicional, llamar a Sumac Bikes al 944-3105-32. En lo que es la Liga 2, recordemos que ya la semana pasada se hizo el sorteo del fixture. Ya tenemos la primera fecha que se jugará a partir del 2 de abril, podría ser sábado o domingo, ya se estará programando en estos días. Y se han hecho 2 grupos, como ya hemos informado. Grupo A, equipos del norte: Carlos Stein, Juan Pablo II, ADA de Jaén, Deportivo Yacuabamba, Fútbol Club San Marcos, Unión Guaral, Juan Aurich, Alianza Universidad de Huánuco y Pirata Fútbol Club. Todos los equipos están haciendo el esfuerzo de contratar jugadores, hacer un equipo fuerte con muchos jugadores con pasado en Liga 1, algunos incluso con selección, y veremos cómo funcionan, porque hay muchos jugadores ya que están en su última etapa como futbolistas profesionales y ya no están en su mejor momento. Algunos ya están incluso pensando en el retiro, como es el caso de Zorrito Aguirre, que jugará en San Marcos, allá en Ancash. Precisamente el grupo B está Deportivo Copsol, que jugará en Chincha, donde el entrenador es José Soto, Deportivo Municipal, Academia Cantolao, Santos de Nazca, Ayacucho Fútbol Club, Comerciantes de Iquitos, la Universidad Vallejo de Moquegua, la Universidad San Martín y el Deportivo Binacional. De Binacional no se sabe mucho. Muchos indican que Andy Polar seguiría en el equipo de Binacional. Para estos días seguramente habrá alguna información para ver cuál es el plantel de Deportivo Binacional, que también habría presentado un reclamo al TAS, indicando que su descenso no sería, digamos, regular y que estaría pidiendo volver a la Liga 1. Ese tema del TAS demora muchísimo y estaremos atentos si es que hay alguna novedad. En esta primera fecha, en la Liga 1, Grupo A, jugará Carlos Estey frente a Juan Pablo II. Ojo que este equipo, Juan Pablo II, tiene presupuesto. Es el propietario, es el mismo presidente de la federación. Y nominalmente la presidenta es su esposa. Él ha hecho declaraciones en estos días a través de la televisión que tiene una villa deportiva muy bien realizada, bien diseñada, grande, donde en un terreno agrícola él ha instalado su cancha de fútbol, tiene también sus locales para la concentración, etcétera, y él está aspirando a llegar alguna vez a la Liga 1. Si hace un buen equipo y hace una buena campaña, podría tener posibilidades, de repente no este año, porque si hay presupuesto es hacer un equipo compacto, fuerte, y tendrá opción. Así que, Carlos, veremos qué pasa con Juan Pablo II en esta primera fecha. El ADA de Jaén, que jugará con Comerciantes Unidos un partido amistoso este fin de semana, jugará con el Deportivo Yacuabamba. San Marcos, equipo de Ancash, jugará frente a Unión Oral. Ojo que en este equipo de San Marcos está también José Diego Soto Peceros, jugador andabalino, que no tuvo oportunidad en el equipo de los Chancas el año pasado, este año tampoco fue renovado, y jugará allá en San Marcos. Otro partido de la primera fecha, Juan Aurich frente a Alianza Universidad de Huánuco. Alianza Universidad de Huánuco mantiene por lo menos un 50% de su plantel que llegó a disputar con los Chancas el pase a la Liga 1 y también ha hecho otras contrataciones. Mantiene a Pajoy, a Campodónico, a Cernaqué y otros jugadores. Aoki también seguirá en este equipo y creo que va a ser uno de los animadores de este grupo A. Y descansará en esta primera fecha el Pirata. En el grupo B, zona sur,
Deportivo Cosol, reiteramos que está como José Soto, su entrenador, jugará en Chincha. El estadio Chincha es nuevo, es un estadio moderno, donde jugará Copsol de local. Este equipo estuvo jugando el año pasado en Ventanilla, donde no había acceso al público. Por taquilla no tenía ningún ingreso, 0 soles. Deportivo Municipal, Academia Cantolao, Santos de Nazca, Ayacucho Fútbol Club también que se está preparando, Comerciantes de Iquitos también ha contratado a Roberano como director técnico, el equipo de Universidad César Vallejo de Moqueo, que es de los mismos dueños de Vallejo, tendrá también presupuesto, va a ser un animador. San Martín, que también se está preparando bien, ha hecho contrataciones, y el Deportivo Binacional, que recordemos que no hay ninguna novedad, pero en los próximos días habrá alguna información. La primera fecha jugará Municipal con Cantolao en Lima, Santos en Nazca frente a Ayacucho, Comerciantes en Iquitos frente a Vallejo de Moquegua y la Universidad San Martín en Lima frente al Deportivo Binacional. Descansa en esta primera fecha el Deportivo Cosol. Recordemos que este campeonato de la Liga 2 se jugará en estos dos grupos, todos contra todos, y los 6 mejores seguirán a una segunda fase donde habrá otra vez 2 grupos de 6 y los 3 primeros disputarán los 2 cupos de ascenso para la Liga 1 del año 2025. Hay que indicar también que de la Liga 2 solo uno descenderá, un solo descenso para el año 2025 que pasará a la Liga 3. Ahora sí vamos a lo que es ya el fútbol femenino, que también es importante dar a conocer. Se ha programado la primera fecha del fútbol femenino que comenzará el día de mañana. En el Avidena a las 3 de la tarde jugará Academia Cantolao frente al Fútbol Club Quillas, mientras que el sábado 23 en Ayacucho, 10:30 de la mañana, Ayacucho Fútbol Club jugará en el fútbol femenino frente a Carlos Amanucci. El mismo sábado 23 en Tarapoto, 3 de la tarde, el Deportivo Villavo frente a Melgar de Arequipa. El domingo 24, más partidos de la Liga 1 Fútbol Femenino, primera fecha. En Trujillo, 10:30 de la mañana, jugará César Vallejo frente a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que debuta también en esta Liga del Fútbol Femenino. En Chota, el domingo a las 3 de la tarde, jugará el Defensor Ilucán frente a Sporting Cristal. Y el último partido de esta primera fecha del fútbol femenino se jugará en Villa El Salvador a las 3 de la tarde, Deportivo Municipal frente a Alianza Lima. Descansa en esta primera fecha Universitario, porque son 13 equipos, había un equipo más, pero que por situaciones económicas no participará y habrá un equipo que descanse cada fecha. Estaremos fecha a fecha dando a conocer los resultados y la tabla de este campeonato, donde recordemos que el último campeón es Universitario, que le ganó en la final Alianza. En lo que es la Copa Perú, siendo ya 8:56 de la Liga Distrital de Andahuaylas, atención, se jugó la tercera fecha en San Jerónimo con los siguientes resultados. Tercera fecha del fin de semana pasado. Efucho Junior perdió frente al Deportivo Municipal de Tapaya 4-1. José María Arguedas le ganó 1-0 al Deportivo Municipal de Huinchos. ACD Apurímac le ganó 14-0 a Unión Chancas. Una goleada de 14-0. Mientras que la Universidad José María Arguedas le ganó 1-0 a Efuch, mientras que el Defensor Arguedas le ganó 6-0 al Sol de América. Eso fue la fecha número 3. Se viene la fecha número 4, cuarta fecha de la Liga Digital de Andahuaylas, que se jugará este sábado 23 en Joyabacho, a partir de las 8 de la mañana. 5 partidos. 8 de la mañana jugará UNAJMA frente a Unión Chancas, 10 de la mañana Efuch frente al Deportivo Municipal de Huinchos, 12 del mediodía jugará Sol de América frente a José María Arguedas. 2 de la tarde, Efucho Junior frente al Defensor Arguedas. Y a las 4 de la tarde, el equipo de ACD Apurímac frente al Deportivo Municipal de Tapaya. Son los 5 partidos en Joyahuacho, cuarta fecha de la Liga Digital de Andahuaylas, sábado 23. Si el equipo de Defensor Arguedas juega el sábado 23, podría jugar el domingo con el equipo de los Chancos un amistoso. Si es que hay decisión, si es que hay voluntad de autorización del profesor Basalar, o solo de repente hacer partidos entre el equipo A y B. Eso ya será decisión del equipo de los Chancas. Y estaremos atentos para ver si hoy hay información importante. Creo que hay expectativa para saber el costo de las entradas para el partido entre Alianza con los Chancas, que debe salir hoy, porque ayer ya jugó su partido amistoso. Están enfocados también en vender sus abonos para los partidos de la Copa Libertadores la gente de Alianza, pero paralelamente hoy día debe salir a la venta, porque ya falta una semana para el partido frente a Alianza con los Chancas. Y también hoy expectativa en los Chancas para saber si ya habrá el nombre del nuevo preparador físico y también del nuevo jefe de equipo. Estaremos a la expectativa en las próximas horas, y si hay alguna novedad estaremos informando a través de nuestra página en Frecuencia Deportiva en Facebook
Y en la noche, si es que hay alguna novedad, también estaremos dando a conocer. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a nuestros auspiciadores. Gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Marinas, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Marinas, cuadra 3, Pochota, una cuadra del hospital, teléfono 983740419. También gracias a Ferretería Gutiérrez, en la Avenida Andahuaylas 140, celular 939-34-2868, a nuestros amigos al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino, al teléfono 947-351339. También gracias a Luminarias Eléctricas Vriana, Avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, Luminarias Eléctricas Vriana. También gracias a Tortas Rodas, en la Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. Tortas Rodas, a Mecánica de Motos Romero, en la Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. Estamos ya llegando también gracias a la Mansión Casa Hotel, en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. Estamos llegando a la parte final. En horas de la noche estaremos volviendo ya con nuestro programa para ver si hay novedades sobre Alianza, las entradas, y si habrá una tribuna, digamos, designada para la hinchada de los Chancas. Vamos a tratar también de contactarnos con los coordinadores de la barra Sentimiento Chanca y Guerreros Chanca que están en Lima. Seguramente se van a organizar como fue el partido frente a Sporting Cristal y asistir en forma ordenada, todos con su camiseta, y alentar al equipo. Y también con otras novedades de la actividad deportiva. Bien, amigo, gracias por esta sintonía. De repente algo más, André, algunos últimos comentarios para terminar. No, ya nos vemos esta noche en el programa de las 10 de la noche. Recuerden, los que quieran participar por el sorteo de estos paseos guiados con Suma Bikes, vayan a su Instagram o en la última publicación de anoche de nuestro Facebook van a encontrar el link para el sorteo. También hemos leído algunos comentarios indicando que Mosquera podría ser director técnico de los Chancas. Debe ser el costo altísimo. Además, tiene problemas de salud. Parece que por eso también se ha retirado de Vallejo hasta que se recupere plenamente. Gracias, amigos. Buenos días, permiso. Hasta la noche.